Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu autoridad. Gracias por la bendición que nos das, Padre eterno, de enviar a tu Hijo a este mundo. Gracias te damos porque tu palabra, Dios de los cielos, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y háblanos a través de ella, instrúyenos, exhórtanos y edifícanos, Dios de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Es importante que nosotros sepamos el poder de la cruz. Amén. El poder de la cruz, pastor, pero la cruz no significaba maldición. Ahí hay poder en la cruz también. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos en el Antiguo Testamento se habla de la bendición de la ley y también de la maldición de la ley. Pero también se habla desde Abel, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde el profeta Isaías, se nos habla de un Salvador. Y todo lo que aquellos hombres que le acabo de mencionar hicieron era símbolo y dirección a una cruz que estaba por venir. Y a su nombre. Así que la cruz, amado hermano, tiene su origen y tiene su propósito, cosa que no tiene nada que ver con la tierra, sino origen y propósito celestial, por nuestro Padre que está en los cielos. Alguien podía tener la cruz, está bien. Alguien podía pensar en la cruz, está bien. Pero, quien envió a su Hijo a la cruz del Calvario fue nuestro Padre, el que envió a nuestro Salvador. Amén. La cruz, aunque el mundo la puede ver como maldición, no lo es. Es algo que Dios tenía en su propósito para, entonces dice los versículos que hemos leído, traer la luz. Estábamos en oscuridad, usted sabe bien que la ley no podía, pero no, amado hermano, es por nuestras obras, ni era por la ley, sino por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la obra de la cruz. Victoria, no le recorte a su cruz, cárguela. No se detenga, no la bote, no la deje botada, cargue su cruz. Yo no sé cuál es tu cruz, si es grande o es pequeña, cárguela. Siga llevando la gloria del reino de los cielos en usted. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que el hombre se esfuerce por su salvación. Alimente su salvación cargando la cruz. Vaya conmigo a Efesios. Capítulo 1, 3 en adelante. Mire lo que dice. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted es bendecido por Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? Usted es bendecido porque desde el cielo es enviada su victoria, según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En amor, habiéndonos predestinado a ser
adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo no adorarle si el afecto, su amor, su misericordia es el que me tiene de pie aquí? El amor de nuestro Padre Celestial, amado hermano, es lo que nos mantiene de pie, y es la seguridad de que si la muerte me llega, yo voy a resucitar de esa tumba fría. Y a su nombre. Victoria en la cruz del Calvario. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Recuerde, Dios no tiene primos ni tiene sobrinos. Dios tiene hijos. Y tampoco lo quiere tibio ni lo quiere frío. ¿Cómo lo quiere Dios? Firmes y adelante. Si usted piensa ser un religioso, está muy equivocado. Busquemos de Dios antes que la muerte te vaya a sorprender. Mire lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si alguien le rebalsa amor, se llama Padre, se llama Hijo y Espíritu Santo. Si usted se deja, también Dios le puede brindar a usted cantidad de amor. En quien, versículo 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Se hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, aleluya, dándonos a conocer el misterio, aleluya, de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, aleluya, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento, aleluya, de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La gloria del reino de los cielos, amado hermano, descendió a través de nuestro Señor Jesucristo para salvarlo a usted, para salvarme a mí, a través de la cruz, mi amado hermano. Nunca Jesús rehusó dar paso atrás, por lo tanto nos enseña a nosotros ir hacia adelante solamente antes de ir atrás. Guerrero, sea usted un guerrero del Señor. Díganme los guerreros. Un guerrero de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde un acto eterno que existe por siempre en el propósito de nuestro Padre Celestial. La cruz no aparece en el tiempo que van a crucificar a Cristo. En la cruz ya existía un propósito del cielo, mi amado hermano, de Dios, que se hace posible, se hace visible, aleluya, ahora en nosotros para ser salvos. Todo el mundo, hasta los niños, entienden que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarlos a ellos. Amén. Usted es salvo porque alguien vino y pagó por usted. Usted no es salvo porque usted conoce mucho de la palabra o usted es un hombre muy inteligente. No, usted y yo somos salvos por gracia. Por la gracia de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 3, 25. Vaya conmigo, Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, aleluya, a causa de haber pasado por alto, aleluya, en su paciencia los pecados pasados. Oiga bien, amado hermano, el hombre estaba hundido en sus delitos y pecados. El hombre, amado hermano, no tenía esperanza. El hombre estaba totalmente muerto. Pero viene Cristo ahora, como dice su bendita palabra, a quien Dios puso por propiciación, puso para salvar nuestras vidas, lo llevó hasta la cruz a sufrir por nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo sufrió para comprarlo a usted y comprarme a mí. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Y a su nombre, nosotros deberíamos de vivir todos los días agradecidos con Cristo Jesús. Segundo a segundo por lo que Él ha hecho en nosotros. Nadie podía comprar nuestra salvación. Nadie podía hacer nada. La ley estaba buena, pero para nada. Vaya conmigo al Salmo 32.
Salmo 32. Mire lo que dice esa bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Versículo 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. ¿Cuántos son perdonados aquí? Y cubierto su pecado. ¿Cuántos pecados han sido cubiertos? Bienaventurado el hombre de Benecer, a quien Dios no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás mi maldad de mi pecado. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Padre, se llama Jesucristo. Él es el único, más nadie. Si alguien te ha dicho que puede perdonar los pecados, eso es mentira. No se puede. Pero es lindo cuando nosotros vemos que solo es en Cristo nuestra redención. En más nadie. El hombre puede ser piadoso. En el Antiguo Testamento había hombres muy piadosos. Quizás ahora en este tiempo hombres sin Cristo pueden ser muy piadosos, pero no se salvan de esa manera. Se salvan entregando su corazón a Cristo Jesús. Así que es importante que nosotros vivamos agradecidos por el poder de la cruz. En esa cruz derramó su sangre nuestro Salvador, en esa cruz derramó su sangre el que entregó todo por nosotros, el que nunca nos miró de otra manera con odio ni con resentimiento, sino con amor eterno. Vea lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. Tenemos ahí algo que decir. Y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No viva en el presente los pecados pasados que Dios ya le perdonó. No recuerde lo que Dios le perdonó hace muchos años. El 26 dice, en la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Usted es justo. ¿Cuántos creen en Jesús? Es tan importante que nosotros creamos. Versículo 19, mire lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué le dice eso? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué dice eso? Porque usted y yo, Iglesia Benecer, ya no estamos bajo la ley. Amén. Usted y yo ya no estamos bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué dice? Ningún ser humano es justificado delante de nuestro Padre que está en los cielos. Nadie se justifica por la ley. Quiero decir con esto que la ley nos salva. Ahora, mi maestro, su Salvador, viene y nace en la ley. Como ser humano, nace en la ley. Porque Él tampoco vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Con la gran bendición que Él no venía, amado hermano, para destruirla, sino Él venía para poner su vida en propiciación de cada uno de nosotros. Así que el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, mire lo que dice, ahí mismo donde usted está. Dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? Es una pregunta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera
La codicia, si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 10, 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venida el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque yo que lo hago, no lo entiendo, pues lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso nos pasa a nosotros. Hacemos lo contrario de lo de Dios. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, pero la carne dice hacer lo contrario. Recuerde, amado hermano, que la ley, desde el momento que Jesús va a la cruz del Calvario y Jesús expira en la cruz del Calvario, hasta ahí la ley dejó de existir en medio del ser humano. La ley pasó a segundo plano y pasó la gracia para que usted y yo seamos salvos por gracia, ya no por ritos, ya no por animalitos, pero somos salvos ¿por qué? Por gracia. Así que la salvación, amado hermano, ya no es por un cordero animalito. La salvación es por un cordero que es sobre todos los corderos. En aquel tiempo cualquier animalito, cualquier cosa se podía llevar para ser salvo. Aún a los hombres, grandes hombres de la Biblia, al padre de la fe, se les pidieron esas cositas, y en medio de ello nosotros podemos ver la obediencia. Vivían en la ley y la obedecían. En el caso de Abraham, en el caso de Abel, obedecían la ley, y es importante que nosotros también obedezcamos la ley. La ley, aunque está ahí, debe de enseñarnos a nosotros cómo conducirnos en la vida que tenemos en esta tierra. La ley ha sido estipulada por Dios. Amén. ¿A quién se la dio Dios? Pues a nuestro gran amigo Moisés. Es importante que nosotros no vayamos a pensar que no la vamos a cumplir o que no vamos a respetar. Hay que respetar las leyes. Así que desde el Antiguo Testamento se nos viene dando una anticipación de la gloria de la cruz del Calvario. Isaías lo profetizaba, y él decía que venía esa grande bendición, que su nombre sería llamado Emmanuel, Dios grande, Dios poderoso, príncipe de paz. En una dramatización muy linda. Me imagino lo que Isaías sentía en su interior es que estaba profetizando lo que venía para esta tierra. Y lo mismo cuando aparece Juan el Bautista, él viene diciendo: tras mí viene alguien el cual no soy digno de desatar su calzado. Quiere decir que él venía preparando el camino para la gracia. Ellos venían preparando, todos estos hombres que le estoy mencionando, venían preparando la salvación de los gentiles, venían preparando la salvación para nosotros, amado hermano, que amamos el reino de los cielos. Recuerde que esta gente Dios la preparó, amado hermano, para anunciar la venida del gran Cordero, ese gran Cordero que fue una vez para siempre, que no hubo necesidad de más ritos, no hubo necesidad de llevar más animalitos al sacrificio, mi amado hermano, porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Usted dele un fuerte aplauso al reino de los cielos, que lo hizo todo por usted y por mí. Por nadie más lo hizo. Cuando Él está en la cruz del Calvario, Él lo mira a usted y me mira a mí. Por eso quítese toda religiosidad. Alguien pagó el precio, y era precio de muerte. Yo le preguntaba a una persona que evangelizaba, que tenía 7 hijos, y yo dije: pues por los 7 hijos la voy a evangelizar. No se me vino otra cosa a la cabeza. A veces me vienen unas cosas a la cabeza media raras, y la estoy evangelizando, y cuando llego al punto
de que nuestro Padre envió a su único hijo a la cruz del Calvario, le pregunto, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y me dice, 7. ¿Los todos vivos? Si no caminas unos para atrás y otros caminan para adelante. No, le digo, ¿todos vivos? Sí, ok. Yo le pido un favor. Me dice, ¿qué favor quiere? Regáleme uno de sus hijos para llevarlo a salvar al hijo mayor suyo. Deme el menor, lo ponemos en una cruz, lo clavamos y lo destazamos para que se salve el mayor suyo. Se levantó la mujer y me dijo, ¿cómo le voy a dar un hijo a usted para que haga eso? Ah, ¿verdad? Mi Padre Celestial sí dio su único hijo para salvarlo a usted y salvar sus hijos. Quiere decir que si por nosotros fuera, ¿quién fuera salvo? Nadie. Estuviéramos perdidos. Imagínense que tiene 7, por lo menos me hubiera dicho, me quedan 6. Nadie quiere dar su hijo, mas nuestro Padre Celestial nos amó de tal manera que se despojó de lo más lindo que Él tenía, lo más preciado, su único hijo, porque no había esperanza en esta tierra. La ley no podía, los profetas no podían. Es más, hay un texto que dice, busqué para que alguien haga vallado y no lo encontré. Oiga, qué triste. Qué triste. Ojalá que mi Dios te ande buscando a ti y a mí y nos encuentre siendo vallado. Te encuentres siendo vallado por tu madre, por tu padre, por tus hermanos, por tu iglesia. Te encuentre Dios orando. Los que ya ganaron, ya ganaron. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos quieren ser coronados con Cristo Jesús? Siga peleando su batalla de día y de noche. Esta carrera es de día y de noche. Esta carrera no se trata de hacer dinero. Yo ya perdí la esperanza de mi Tacoma y de mis $10,000. Ya me di por vencido, ya sé que Dios no me trajo a eso. Dios me trajo a predicar la palabra y a estar de día y de noche atento a lo que Él va a hacer, atento a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, a la bendición que Él tiene para con nosotros, amado hermano. Es una victoria el que nuestro Padre Celestial haya pensado en enviarnos a su único Hijo a la cruz del Calvario. Es una victoria, no hay por qué callar esa victoria. Dios Padre ya lo hizo y nosotros solo tenemos que gozarnos en su presencia. Está bien sencillo, por eso es que muchos toman la salvación muy liviana. Por eso muchos tienen una vida microwave. Vienen un ratito al culto y no aparecen hasta los 8 días. Y todavía se quedan esperando a qué hora va a terminar. Dijeron que a las 7 hasta las 9 en punto, ya faltan 10 para las 9 y no termina. Una vida microwave. Dijo alguien que meten la comida al microwave y le pone 30 segundos y se queda esperando que terminen los 30 segundos porque quiere sacar la comida. Fácil. Eso no es así. Lo de Dios, amado hermano, es paso a paso, seguro, sin botar la cruz. Tome su cruz y cárguela, como lo hizo Jesús, y no reniegue. Nunca veo yo un Jesús que diga, por Antonio voy haciendo esto. ¿Y qué culpa tenía yo que Francisco se portara de esta manera? Nunca dijo él eso. Él sabía que el propósito de su Padre era glorificarlo. Y él sabía que al llegar al final, él iba a ser glorificado. Nunca cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando él dice esas palabras, no vienen de su espíritu, vienen de lo que es el dolor de la carne, amado hermano, pero Él nunca se está quejando por usted o por mí. Él está puesto exactamente en conquistar a este mundo para el reino de los cielos. Y a su nombre, fuerte las palmas al reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Qué victoria Dios nos ha dado! Veamos lo que dice Isaías 53. A ver qué dice. Isaías 53. Yo me gozo. ¿Y usted? Y si le alabas, te gozas. Déjame decirte, yo tengo dolor en mi corazón. Pero feliz porque mi hermano Sánchez ya está con Cristo. Gozando. Tengo que seguir predicando, me guste o no me guste. Amén. Y hacerlo con gozo y con alegría. Con dolor o sin dolor, cansado o no cansado, a seguir predicando con gozo. Porque yo quiero llegar un día con mi hermano Sánchez. Isaías 52.
Mire lo que dice. Vamos a ver del versículo 13 en adelante. 52:13. Dice así. ¿No tiene? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿A quién se refiere? A ver, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo, y me encanta esa lectura porque hay gente que está pensando que sus millones es lo que tiene que cuidar. Hay gente que está pensando que es el presidente de la potencia del mundo. Dice el americano, I don't care. No sé qué quiere decir, ¿no? Pero me encanta esa lectura porque en Apocalipsis hay un texto que dice que los animales serán llamados. Esos animales son llamados a una gran cena, a un banquete. Pero ese banquete, por eso dice ahí el profeta, que muchos pensarán destruirlo, pero más no saben que el grande va a abrir su boca, va a llamar los animales y va a llevar a los reyes de la tierra y a los gobernantes de la tierra a un valle llamado, ¿qué? No se crea, Armagedón. Y ahí será el gran banquete. ¿Sabe quiénes van a comer ahí? Los opilotes, buitres. Aquel que le llevaba la torta a Elías, que ese fue Dios el que no permitió que le coma la torta. ¿Oyó? Pero ese compadre que le llevaba la torta a Elías come carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Va que come carne? ¿A qué otro animal come carne? El buitre. El sopilote. Todos esos animales comerán rico esa noche. Todos aquellos que negaron a Jesús, siendo reyes de la tierra, gobernantes de la tierra, se los van a devorar ahí. Al hombre su dinero lo cega de tal manera que no se imagina dónde va a ir a caer. Iglesia, abra sus ojos porque Cristo está a la puerta. Abra sus ojos porque Cristo está a la puerta. Y estoy hablando con jóvenes, mujeres, hombres y adultos. No te enfoques en lo material porque vas a perder tu carrera. Enfócate en tu vida espiritual. Yo te he dicho un montón de veces, trabaja para vivir, pero vive para Cristo. Den un aplauso al reino de los cielos. Y a su nombre. Versículo 7 del 52. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Iglesia de Benecer, tu Dios reina. Deja que reine en tu corazón. Deja que brille el reino de los cielos en tu vida y en mi vida. De otra manera, si no hay ese brillo celestial, hay peligro en nuestra vida. No hay quien nos salve. Ahí sí aquel dijo, ¿quién me podrá salvar?
Pues el único que lo puede salvar se llama Cristo, no es el Chapulín Colorado. El único que puede salvarnos de nuestros delitos y pecados se llama Cristo Jesús de Nazaret. Versículo, capítulo 53, 12 de Isaías. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque mire, iglesia linda, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Benecer. No corra. Muchos de nosotros nos despezuñamos corriendo para un lado y para otro. No corra, tenga paz en su corazón. Si usted tiene a Cristo y usted ama a Dios, tenga paz. ¿Está aquí? Porque Dios nos ha congregado aquí y Él sabe que Él está en medio de nosotros. Así que el Dios de los ejércitos, amado hermano, Él es el único que nos da la vida y el que salva nuestra alma. El Salvador de nosotros. Vaya a Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. A ver si su Biblia tiene. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, de la gracia, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? Para que los redimiese, para que los salvase, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos son hijos? Digan amén los hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. No hay más ley, se acabó. Se acabó. Usted y ahora tenemos el espíritu de su Hijo. Espíritu de chisme, fuera. Espíritu de religiosidad, fuera. Espíritu de duda, fuera. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene el espíritu del Santo de Israel. Y todo aquel que tenga el espíritu del Santo de Israel, dele un fuerte aplauso. Y a su nombre, y a su nombre. Es un plan precioso del reino de los cielos. El poder de la cruz. La ley no pudo. Cristo sí pudo. Alguien diga amén. Desde entonces comenzó Jesucristo a declarar. Note que andando Cristo aquí en la tierra, ya haciendo su obra, ya haciendo su ministerio, cumpliendo a lo que lo mandaron a hacer, les dice a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén. Y dice la historia que cuando Jesús va a Jerusalén, les dice a sus discípulos: pero en Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, el Hijo del Hombre será crucificado, al Hijo del Hombre lo escupirán, al Hijo del Hombre lo matarán. Y dice la historia que los discípulos se asustaron, se afligieron. Pero Dios, amado hermano, en su rica misericordia, nos brindó el camino. San Mateo 16, 21. San Mateo 16, 21. Use Biblia. Use Biblia. Apréndase los libros de la Biblia. Aprenda Biblia. ¿Por qué? Porque esa va a ser tu defensa si te llegas a quedar en la gran tribulación. ¿Me escuchó? Escuche bien. 16, a ver qué. Cuando Cristo venga y suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos lo creen? Luego los que hayamos quedado y estamos bien con Cristo, no se roban los diezmos, anda evangelizando, anda orando,
anda sirviendo, ayuda en el parqueo, ayuda en los baños, ayuda en la cocina, ayuda en todo. ¿Será que dice? Transformado en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar el ojo? ¿Un segundo o menos? Para encontrarnos con Cristo en las nubes y estar con Él por la eternidad. Gozarnos con Cristo, amado hermano, será la gloria más grande, la corona más preciosa que Iglesia Benecer tendrá. De no irnos, aprende Biblia hoy. Porque de no irnos en ese toque, entraste a la gran tribulación, hijo. Y en la gran tribulación hay un caballo que es pacífico. ¿No? Y este es imitador, se parece al caballo del capítulo 19. Y el caballo blanco que es imitador, este trae paz. Es un caballo blanco que habla el capítulo 6 de Apocalipsis. Y este te enreda. Y tú dices, con lo que ya sé de Biblia y con lo que este me viene a dar. Pero San Mateo 16, 21 dice, mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén y padecer un poquito, mucho. A veces queremos un evangelio light. Ay, pastor, que me fui de la iglesia porque me criticaron. Ay, pastor, que nadie me ayuda. Hoy en mi necesidad nadie me ayuda. Yo quiero que Dios me ayude, pastor. ¿Cuándo me iré a levantar? Dios está esperando que te levantes. Dios no está esperando. Dios te quiere bendecir, pero levántate. Resplandece. Camine con el reino de los cielos. Les está diciendo Jesús a sus discípulos que va a padecer ¿qué? Muchos de los ancianos. Y cuando habla de ancianos no habla de viejitos arrugados. Habla de esa gente que conoce la Biblia, que conoce la ley. Está hablando de ellos, amado hermano, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, digan conmigo, entonces. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Ahí dice, vaya conmigo, el siguiente versículo. Pedro, tomándolo aparte, ven Jesús, vamos a unas pupusitas. Y vamos a ver de cómo nos toca aquí, porque yo vine y yo soy Pedro y estoy aquí para defenderte, Jesús. Ya tuviste que le volé la oreja al soldado y ya tuviste que soy tigre, así que Jesús, dime de cómo nos va a tocar. Yo no te voy a dejar morir a ti, me pongo yo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti mismo, hombre. En ninguna manera esto te acontezca. Yo me imagino que Pedro afilaba la espada. Esta espada la estoy afilando porque cuando a mi Jesús vengan estos sacerdotes a querérmelo tocar, pobre de sus cabezas. Pedro, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Pobre Pedro, ¿eh? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínese usted que Pedro hubiera impedido que Jesús fuera a la cruz. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estuviéramos? ¿Se imagina que Pedro se hubiera vuelto loco y de verdad agarra la espada y se pone a volarle la cabeza a los soldados? Endemoniado. Amarre su salvación. No hay tiempo. Gócese en Cristo. Sírvale a Dios. Mi oración es, y esto cúmplalo antes de morirme yo, tener un culto que usted llegó 5 minutos antes del culto. Tengo 21 años diciéndole que venga antes del culto, a las 5 para las 7, 5 para las 10. Están llegando unos a las 9:30, otros a las 9 y estamos orando. ¿Por qué llegas tarde? Si vienes del trabajo está bien, pero si vienes de tu casa no tienes perdón. Así que acérquese a Dios ahora. Entonces, vamos a ver otra vez lo que dice San Lucas 18,
31 para ver cuál fue la reacción, no solamente de Pedro, sino de los discípulos. San Lucas, ¿qué le dije? 18, 31. Mire lo que dice. Dice así. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Cuántos habían hablado de Jesús en el Antiguo Testamento? La mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado de Jesús y de la cruz. La mayoría de los hombres de Dios hablaron del poder de la cruz y hablaron de lo que iba a pasar en el tiempo de Jesús. Entonces, mire lo que les dice. ¿Cuál es el versículo estábamos leyendo? 31. Mire lo que les dice. Subiendo a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Imagínense todo lo que Jesús sufrió por usted y por mí. Y a veces somos tan ingratos que nos volvemos como ingenuos, no siéndolo. Será escarnecido y enfrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le levantarán, mas el tercer día, ¿qué dice? Resucitará. 33, 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. ¿Quiénes ellos? A ver si usted está conmigo. ¿Quiénes ellos? Sus discípulos. Y esta palabra les era encubierta y no lo entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó: ¿qué era aquello? Hasta este ciego fue bendecido en el viaje a Jerusalén. Lucas lo recuerda de la misma manera. Y ahí mismo en Lucas 9:51, Lucas 9:51, mire lo que les pasa. Vaya conmigo. Yo no entiendo, la verdad se me hace entendible la actitud de los apóstoles frente al gran maestro. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿dónde es arriba? En el cielo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A los samaritanos. Oiga bien. ¿Cómo estarían los discípulos? Hermano, iglesia linda, abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos espirituales. No te entierres en el trabajo. Entierra tu vida en Cristo Jesús. Organízate. Muchos de nosotros tenemos la bendición de organizarnos y ser buenos servidores de Dios. Cristo viene, la muerte viene. ¿Por qué cambias el tiempo de Dios por el trabajo? El capítulo 13, 32 y 33 del mismo Lucas dice así: y les dijo: id y hacer a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día, él siempre hablaba del tercer día. ¿Por qué? Porque al tercer día iba a resucitar. Termino con esto. Los discípulos tenían miedo de que Jesús fuera a Jerusalén. Como muchos
que usted invita, les da miedo entrar a una iglesia como esta, porque saben que aquí le decimos al demonio, demonio, suéltalo, sale en el nombre de Jesús. Y nunca se ponga a preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? Importa a mí cómo se llama, usted échelo fuera. En el nombre de Jesús ese demonio tiene que irse, y el pecador no quiere que le reprendan los demonios. Él tiene un nido de demonios, pero ahí se queda. Entonces ellos tenían miedo de ir con Jesús. Jesús les dice a ellos, como Moisés levantó la vara en el desierto, la serpiente en el desierto, así es necesario que, como ese desierto venía con el pueblo y con Moisés, así es necesario que yo cruce a Jerusalén, tipo de ese desierto, pero que como Moisés levantó la serpiente, yo también al tercer día me levanto con este cuerpo glorificado para honrar al Padre y para cumplir las promesas que mi Padre me dio. Nunca yo veo un Jesús temeroso, yo veo un Jesús seguro de lo que va a hacer. No le tiene miedo a ninguno de los líderes religiosos cumpliendo la ley, no les tiene miedo. Jesús sabía lo que estaba haciendo y dónde estaba parado. Ahí es donde cuando nosotros vemos a aquel Jesús, mi amado hermano, en la cruz del Calvario, pacífico. Usted no lo mira renegando. Nosotros renegamos por todo. Por todo renegamos. San Lucas 12:49. Ya estoy terminando. San Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. Y que quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Y si Jesús es cumplidor, usted y yo tenemos que ser cumplidores si queremos ir al cielo. ¿Está aquí? El 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. ¿Se cumplió, sí o no? No tenga miedo. No tenga miedo. Mire, hermano, si estos discípulos no hubieran escuchado el poder del Espíritu Santo, yo no sé qué hubiera sido de ellos. Porque esa gente, el miedo los mataba. Hacía algunos aquí miedosos. Oye, no tenga miedo. Es importante. Miren lo que Jesús dice. Recuerden, les dice que el grano de trigo, para seguir fructificando, tiene que morir, ¿sí o no? Tiene que morir, pero luego nace. ¿Para qué nace? Para dar fruto. Jesús tenía que morir para salvarnos a todos nosotros. Jesús dio su vida para salvarlo a usted y a mí. Por lo tanto, hay que hacerle la guerra. Nosotros queremos todo suave. No queremos sufrir. Pero eso no quiere decir, el que ande cansado, no quiere decir que no vaya a adorar a mi Padre como debe de ser. Yo tengo que bendecir su nombre porque yo sé que este cuerpo va a ir a la tierra un día y esta alma que está dentro de este cuerpo tiene que pasar a adorar únicamente al Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios que venció la tumba, que venció la muerte y que hasta se burló de ella y le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo le sirvo a un Cristo vencedor. ¿Y usted? Entonces, el Señor mantiene su autoridad pese a tanto desprecio en Jerusalén. Mantenga su posición pese a los ataques del enemigo. Estoy hablando con la iglesia de Benecer. Mantenga posición de orador, de cristiano, de ayuno. Dios ha puesto en mi corazón, entrando enero, todo enero, lo vamos a hacer de ayuno y oración. Todos vamos a ayunar, así que si somos de 8, ahora sí. Ayuno y oración los 31 días de enero. Vaya grabándoselo, oyendo en su oído y grabándoselo en su corazón, que todos vamos a ayunar. Eso si entramos, ¿verdad? Y si no entramos, pues nos vamos para el cielo. Mantenga esa posición de autoridad que él mantuvo. Pese a los ataques del enemigo, a las escupidas que le daban, amado, en medio de tanto desprecio y de tanto dolor, en medio de la oscuridad, Jesús mantuvo
una posición de autoridad por amor a usted y por amor a mí. ¿Alguien entiende este mensaje? ¿Y quién explica cuando Jesús expira? ¿Quién explica la oscuridad en un pleno día? ¿Qué explicación tiene eso? Si es la autoridad máxima la que está expirando en la cruz del Calvario. ¿Y cómo se explica la autoridad y la belleza y la victoria que hay en las 7 palabras de la cruz? Palabras de autoridad, palabras de guianza, palabras de cuidado, palabras de paz, amado hermano. ¿Cómo se explica esa grandeza desde el poder de la cruz? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cómo se explica si eso no sucede en las mujeres de hoy? La aflicción de la mujer, ¿de quién era? De Pilato. Por pasar a Jesús en otro nivel. ¿Cómo esta mujer en su mente está para defender? Ni lo conocía, ni sabía quién era. ¿Cómo se explica, mi amado hermano, la angustia de la mujer de Pilato? Que no ocurría en ese caso, en esos procesos, nunca se escuchaba eso de parte de esa mujer. ¿Cómo se explica la consumación de la cruz cuando Él dice, consumado es? En el poder de la cruz. Somos tan ingratos que no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dijo alguien por allá, ahora yo soy de la religión católica. Yo le dije, aquí no vale religión. Aquí lo que vale es una relación con Cristo Jesús. A mí no me venga a decir que yo soy católico, que a mí me enseñaron esto, que el otro. No, usted dígame que conoce a Jesús, que fue a la cruz del Calvario, a la tumba y resucitó. De ese Jesús dígame que usted conoce. A mí no me habla de religión, que para religión tengo una enseñanza ahí abajo que se llama sectas y religiones. Hablemos de una relación con el amado, con el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar y liberarnos de la oscuridad en que estábamos. A raíz de esa victoria, amado hermano, la luz vino a este mundo. El mundo estaba perdido en la oscuridad, pero a raíz de la victoria en la cruz del Calvario, tenemos luz ahora. Y no estoy hablando de luz power, estoy hablando de luz del alma espiritual, salvación. Entendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Póngase de pie. ¿Cómo explicamos? Consumado es. Jesús, aún en su agotamiento físico, aún en su tristeza de dolor físico, Él dijo, yo pongo mi vida por ustedes y la vuelvo a recoger. Me destruyen la vida, pero la vuelvo a tomar al tercer día. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo poder, potestad para ponerla y tengo potestad, aleluya, para volverla a tomar. Expuesto, amado hermano, expuesto. Porque de la cruz te estaba mirando a ti y me estaba mirando a mí. Tal como tú eres. Lo único que le espera es que afirmes tu fe y te enamores de Dios.